Mirando hacia las calles, sintió un espasmo en la rodilla con ese molesto dolor al que ya se había acostumbrado. Normalmente, aún sería temprano para salir a patrullar. No podía quedarse en su apartamento, no cuando su cuerpo recibía un torrente de sangre tan intenso que lo impulsaba a seguir adelante. Al levantarse, se puso las gafas protectoras y jugueteó con su bufanda, ajustándola bien alrededor de su cuello. Un grito estalló cerca, había un banco cerca y, como si fuera una confirmación, oyó sonar las alarmas. No había ningún héroe apostado cerca, y el tiempo de respuesta de la policía se había vuelto absurdamente largo en los últimos años. Suspiró mientras corría hacia el banco. No tardó mucho en llegar, pero nada lo habría preparado para lo que vio a continuación. Hisashi. Había pasado tanto tiempo desde que había pronunciado ese nombre, que prefería no recordarlo pero... El hombre se dio la vuelta, fijando la mirada en la figura. Los otros ocupados con la caja fuerte del banco no habían notado al justiciero hasta que oyeron a su líder activar su quirk, despreocupados con la ayuda de los tapones para los oídos que los protegían. Eraser tardó un segundo demasiado en activar su quirk y sintió que sus oídos se ensordecían con el grito repentino, brillantes olas amarillas que había olvidado ver bailando a su alrededor mientras se cubría los oídos y caía de rodillas. «¿Necesitas ayuda, jefe?», gritó alguien desde atrás, y los gritos cesaron, dándole al justiciero la oportunidad de usar su don. «¿En qué demonios te has metido, Hisashi? Cállate, Shota. Debería preguntarte lo mismo. No tengo que darte explicaciones después de tantos años», gritó, pero antes de que pudiera coger su arma, Aizawa lo sujetó con la bufanda. «Que te jodan». Aizawa finalmente tuvo la oportunidad de mirar realmente al villano, su cabello estaba afeitado de un lado y el color vibrante había desaparecido, trazos negros en el extremo más largo, todavía llevaba una chaqueta de cuero pero no era como antes, las gafas amarillas permanecían, aparentemente con extremos más afilados. Borrador. Mierda. El hombre no necesitó mirar atrás para saber quién era, su expresión debió cambiar porque su viejo amigo ahora se reía, miró por encima del hombro del otro y vio a dos personas corriendo pero fueron arrojadas hacia atrás y clavadas a las paredes con cuchillos. Sus ojos se estaban secando y las lentillas no le ayudaban. Hisashi sonrió con sorna, debió de haberse dado cuenta. Estaba contando regresivamente todo este tiempo. «Niño, tápate los oídos», logró gritar justo antes de parpadear y agacharse. Lo que quedaba de las ventanas se hizo añicos y ahora las otras dos, clavadas en la pared, estaban libres. Si cree que es el único que puede contar, entonces que se joda. Eraser sabía cuánto tiempo le tomaba a Hisashi secarse la garganta y cuando dejó de usar su quirk, tiró de las ataduras y vio al hombre caer al suelo. Observó cómo atrapaban al niño y lo golpeaban, con las manos firmemente agarradas, sin poder taparse los oídos mientras gritaba de dolor con un puñetazo en el estómago, pero no dejaba de luchar. Izuku logró golpear los talones de sus botas entre sí y apareció un cuchillo, no perdió tiempo en patear a la mujer en la pierna y ella gritó de dolor cuando el cuchillo le apuñaló la pierna. Aizawa estaba demasiado preocupado por Izuku, que no vio el brazo de Hisashi liberado de su bufanda. Se acabó el tiempo, pensó, y en ese momento, la voz del rubio se apagó. Simultáneamente, el chico le dio un codazo en la cabeza al que lo sujetaba y Aizawa atrajo a Hisashi hacia sí y le dio un rodillazo en el estómago. Tan agresivo como siempre, Eraser. Aún te llaman así, ¿verdad? Hisashi lo insistió, burlándose de él mientras Izuku se encargaba de su parte con el resto del equipo. Aizawa guardó silencio y luego gruñó antes de golpear a Hisashi. Ambos estaban de pie, pero las sirenas se acercaban. Ambos están fuera, tenemos que irnos, Eraser, dijo Izuku. El hombre escuchó cómo tiraban de las ataduras mientras Hisashi escupía sangre. Sal de aquí, Kurai. ¿Y qué harás? Volvió a mirar la caja fuerte para ver si había alguien más mientras hablaba. Se conocían, ¿qué estaba haciendo? Se preguntó, esa peculiaridad suya. He oído una descripción parecida. ¿Cómo llamaban a este tipo? No me acuerdo. Sí, Sho, ¿qué harás? Hisashi volvió a bromear, libre de las ataduras, pero inmóvil al oír el ruido de los neumáticos. Si no te vas ahora, nos atraparán a todos y nos interrogarán, pero si te vas, me largaré. ¿Qué harás, Shota? Eraser apartó la mirada y suspiró, maldiciéndose. Tiene razón, joder, maldita sea. Kurai, vámonos, ordenó y se alejó con una última mirada al rubio. ¿Lo vamos a dejar ir?, protestó Izuku, mirando al villano con una sonrisa burlona, pero Aizawa lo interrumpió.
Dije que nos íbamos, siéntete libre de quedarte y que te arresten. Izuku cerró la boca después de eso y siguió al justiciero mayor, no me demandes cuando copio el truco del cuchillo, pequeño oyente. Hisashi agitó la mano mientras le hablaba al chico, pero antes de que pudiera girarse para mirar, el villano desapareció. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte cuando se encontraron corriendo y trepando al tejado más cercano en silencio. Eraser se aseguró de que no se engancharan antes de detenerse a recuperar el aliento y llevarse la mano a la rodilla. ¿Estás bien, chico?, preguntó quitándose las gafas y tirándolas al suelo. Estaba jadeando y cualquier rastro de su personalidad sin emociones había sido borrado. Izuku se bajó la máscara mientras se dejaba caer de trasero. Sí, estoy bien, asintió y dejó las gafas en su cuello. ¿Estás bien, Aizawa-san? Se sintió patético al escuchar esa pregunta viniendo de un niño, pero sabía que Izuku no tendría la misma idea, así que asintió, frotándose la rodilla. ¿Tienes dolor crónico de rodilla? El niño preguntó. Noté que te temblaba la primera vez que nos vimos y 2 veces más, incluso en el banco. ¿Cómo se dio cuenta en el banco con todo el revuelo? Este chico, con razón vende análisis en el mercado, si filtró algo a la persona equivocada. Sí, fue breve, sin dar más explicaciones. Dejó que sus rodillas también se le doblaran y se sentó contra el techo, sin dejar de frotarse la pierna. No miró al chico a los ojos y bajó la cabeza, mirando al cielo. Te llamó por tu nombre. Izuku rompió el silencio, su curiosidad lo venció. ¿Cómo conoces a este tal Hisashi? Es una larga historia. Aizawa suspiró profundamente, recordando el momento en que todo empezó a salir mal. Estudié en el curso de héroes de la UA, comenzó. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. Durante mi segundo año, mi amigo y yo recibimos una oferta de prácticas y, el primer día, hubo un ataque de villanos tremendo. Todo era borroso, una enorme nube de niebla. Era irónico, la verdad. Hasta el día de hoy, no recordaba cómo los paramédicos lo llevaron al hospital, ni cómo recuperaba y perdía la conciencia con la anestesia tras la operación de pierna. Luchamos duro, el plan era poner a salvo a los civiles y luchar contra el villano al mismo tiempo. Mi amigo, Oboro, su don era adecuado para el rescate, así que me enfrenté al villano, pero el edificio en el que estaba se derrumbó y me distraje después de mi último intento de acabar con el villano y un tubo de metal me atravesó la pierna. No pudo levantarse de la cama durante semanas, ni hablar durante semanas, ni dormir, incluso después de que le dieran el alta para volver a casa, 6 meses. Durante 6 meses, no pude dormir, dando vueltas en la cama, abriendo y cerrando las ventanas, y cambiándose de ropa constantemente durante toda la noche. Las pocas horas que lograba cerrar los ojos se convertían en una pesadilla. La única razón por la que seguí adelante fue escuchar su voz por la radio, diciéndome que siguiera adelante, diciéndome que podía hacerlo, pero una vez que aseguré al villano, aparecieron los paramédicos y los otros héroes, vi su cadáver bajo los escombros. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del cuerpo sangrante y desfigurado de su amigo se reflejaba ante él a pesar del abismo de oscuridad. Shota solo podía oír su voz animándolo, instándolo a seguir adelante. La radio se rompió cuando los edificios de la zona se derrumbaron. Estabas solo, Aizawa. Estaba completamente solo. Seguí adelante mientras él probablemente aún se aferraba al delgado hilo rojo de la vida. Lo maté. Fui un asesino. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesarlo todo, me llevaron al hospital y todo se fue al carajo después de eso. El resto de la historia era demasiado dolorosa para contarla. Nunca le había contado nada a nadie sobre lo que realmente sucedió. Cuando sus calificaciones comenzaron a caer drásticamente, cuando se vio obligado a sentarse en el banquillo debido a su pierna durante las heroicas, y cuando le dieron autorización para volver al campo físicamente, no pudo pasar la evaluación psicológica. Y fue remitido nuevamente a los estudios generales. Todo se descontrolaba, veía su vida, mi sueño, escabullirse entre sus dedos como si nada. Y apartó su última esperanza con el dorso de la mano. No puedes seguir haciéndote esto, Shota. Por favor, le había rogado su amigo. Tienes que seguir adelante, él no habría querido esto para ti. Ya no podía contenerlo. Observaba a Hisashi despreocupado, actuando como si nada hubiera pasado, mirándolo como si fuera un animal herido que necesitaba atención mientras Shota lo perdía todo. Su casa era una mierda, su madre ya ni siquiera lo intentaba. Se había dado por vencida hacía mucho tiempo y ahora había renunciado a su hijo.
Las noches que la encontraba desmayada con una aguja a su lado eran cada vez más frecuentes, y ella había empezado a culparlo de todo. ¿De qué hablaba Hisashi? Como si tuviera idea de lo que estaba pasando. Sí, ¿y cómo sabes que habría querido para mí, Hisashi? Yo era un idiota. Oboro querría que yo simplemente caminara con una sonrisa en mi cara. No debería haberlo alejado, o querría que quemara la escuela por haberme echado del maldito curso de héroe. Debería haber considerado sus sentimientos. Querría que yo, ¿qué? No debería haberlo dejado solo en el techo de la escuela ese día. Shota corría y corría. No podía soportarlo más. Era demasiado. La verdad era que Hisashi tenía razón. Siempre la tenía. Sabía lo que hacía, guardaba las apariencias. Una parte de mí lo sabía, pero solo era un niño. Un niño que mató a su amigo. Ignorando el resto del mundo a su alrededor, ignorando el dolor en su pierna arruinada, ignorando a la gente que lo miraba correr por las calles en medio del día y no se detuvo hasta que llegué a mi casa. Ojalá no lo hubiera hecho. Su madre estaba en el sofá, con una aguja rota clavada en el brazo y una cuchara derramando cristales sobre la alfombra desde su mano. Él lloró al notar que no respiraba. No pensé que fuera posible que una persona llorara así hasta ese día. Y desapareció por completo. Se eliminó de la ecuación, asegurándose de que todos olvidaran su patética existencia. Nunca oyó hablar de Hisashi ni de Kayama, no vio las noticias sobre su debut ni oyó mencionar su nombre. No vio a Hisashi en la transmisión del festival deportivo por televisión. Y nunca supo de su único amigo después de aquel día en la azotea. Fue un error, se repetía una y otra vez, es mi culpa, se culpaba Shota. Pero no me necesitan, se había convencido, y no necesito a nadie. Repetía lo mismo una y otra vez cuando la necesidad imperiosa de sentir algo, cualquier cosa, crecía sin parar, hasta que una noche lo asaltaron y lo golpearon casi hasta la muerte. La adrenalina, se sintió bien mientras duró, el odio a sí mismo que se desvanecía con cada golpe le dio una razón para seguir adelante. Nunca podría ser un héroe, pero no tenía motivos para detenerse de hacer lo que fuera que esto fuera. Y así lo hizo. Le contó a Izuku algunos detalles sobre Hisashi y Kayama, pero no dijo nada más porque su mente dolía con los recuerdos dolorosos, se frotó las sienes y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo cuando Izuku finalmente dijo algo. Lo siento por tu amigo, se disculpó Izuku en voz baja. Aizawa se había reservado detalles sobre su madre y la escuela, se dio cuenta, pero fue suficiente para que el chico entendiera el panorama general. El hombre no lo miró. Mencionaste a tu senpai, Kayama-san. La he visto antes, al menos eso creo. Eso pareció sacar al hombre de sus casillas, enderezando la espalda. ¿Cómo? Preguntó Aizawa, mirando al niño que jugaba con las gafas que le colgaban del cuello. Es una heroína clandestina, por lo que he podido ver. Vi su don en acción hace un año, antes de convertirme en justiciero. Estaba desmantelando una banda de motociclistas. Sentí curiosidad y la observé desde lejos. Suspiró antes de continuar, había una neblina rosada y no podía ver nada. Toda la pandilla estaba inconsciente. Luego llegó la policía, pero me fui después de eso. Apenas podía verle la cara. Ahora tiene sentido. Se rió de sí mismo, apartándose los rizos con la mano. Hombre, tengo que encontrarme con Midnight, tengo tantas preguntas. Si se parece en algo a lo que recuerdo, te recomiendo que no te acerques. Se distanció tras la muerte de Oboro, y su estilo de lucha cambió drásticamente. Si abandonaba el foco de atención, como dice el chico, entonces. Mierda, ¿cómo es que no la he visto? Ya basta de hablar de mí. ¿Cómo estás? ¿Te tratan bien en el orfanato? ¿Alguien te está dando problemas en la escuela? Una pregunta tras otra sumía a Izuku en sus pensamientos, los recuerdos lo hacían callar. Intentaba desesperadamente distraerse, simplemente olvidar. Le temblaba el labio al oír las palabras atascadas en la garganta, y se le cortaba la respiración. Oye, Aizawa le puso la mano en el hombro, pero Izuku se estremeció y se apartó. Joder, no debería haberle pedido respuestas tan de repente. El hombre puso las manos delante, asegurándose de que el chico pudiera verlas. Lo siento por presionarte, no tienes que hablar de eso. Observó cómo el brillo en los ojos de Izuku fue reemplazado por puro miedo, sus manos comenzaron a temblar y parecía que estaba a punto de romperse. Respira, Izuku, ordenó el justiciero y observó cómo el chico le pellizcaba el brazo a través de la camisa.
Izuku inhaló, negándose a dejarse llevar y ahogarse en sus pensamientos, pero el pellizco no iba a ser suficiente, se dio cuenta mientras su mente se nublaba como esta mañana. Maldita sea, Siseo, cerrando los ojos, prometiste que vendrías a buscarme. Se recordó la promesa de Aizawa en la comisaría, y el hombre miró hacia otro lado, culpándose una vez más. Necesitas una fuente de ingresos estable para poder adoptar un niño, y no estoy casado, lo cual me dificulta las cosas. Hace poco conseguí trabajo de guardia de seguridad, pero, hizo una pausa y suspiró. Necesito que aguantes un poco más, ¿vale? ¿Crees que podrás con unas semanas más? Izuku lo miró boquiabierto. Parecía agotado, y podía ver la culpa en sus ojos. Asintió, comprensivo. ¿Lo prometes?, murmuró. Aizawa rió entre dientes ante el gesto infantil al ver a Izuku extendiendo su meñique. Lo prometo, chico. Extendió la mano con el meñique y sonrió. Izuku le devolvió una débil sonrisa. En cuanto la soltó, se levantó y le dio la mano a Aizawa. El hombre la tomó y gimió al levantarse. Necesito volver al orfanato, dijo mientras se subía la máscara y se ajustaba las gafas, vas a volver vestido así. Aizawa lo miró de arriba a abajo, estaba completamente equipado, Izuku negó con la cabeza. Volveré a mi lugar y me cambiaré y luego regresaré, aclaró Izuku, pero el otro justiciero tenía otros planes, voy contigo. Era como si Aizawa estuviera tratando de iniciar una guerra. En absoluto, _, ¿a esto le llamas un lugar? Izuku ignoró al hombre mientras subía las escaleras para cambiarse, fue cuidadoso al hacerlo. Kacchan me mataría si viera mi brazo sangrando de nuevo, pensó para sí mismo mientras se ponía su gakuan, sin molestarse con los botones, luego cambió sus zapatos. Niño, saltó al oír la voz que lo llamaba. Sí, Izuku se dio cuenta de su error en ese mismo instante, al ver que la mirada de Aizawa se dirigía a sus brazos. Y menos mal que ya había terminado de cambiarse. ¿Qué hiciste? Tragó saliva, reprimiendo la ansiedad en lo más profundo de su mente, alejándose lentamente mientras Aizawa se acercaba. Nada, nada. Intentó restarle importancia, el gimnasio estaba hecho un desastre al despertar. Parecía la escena de un crimen. No estoy enfadado, vale. Solo quiero asegurarme de que estás bien, chico. La sangre no estaba del todo seca, ¿verdad? Joder, Izuku, te desmayaste ahí abajo. Fue anoche, ¿verdad? Probablemente de madrugada, había notado. Sé que no has salido como Kurai, lo que me indica que te hiciste algo. A ver, Izuku negó con la cabeza profundamente, negándose a dejar que otra persona viera aquello de lo que tanto se avergonzaba. No puede, simplemente no puede. Está furioso, lo veo. Nunca me sacará de ahí si lo ve. Joder, ¿cómo sabías que no estaba haciéndome el héroe? O sea, no tenemos la misma ruta de patrullaje. ¿Y qué te hace pensar que me hice algo? Rió secamente, retrocediendo un paso. ¡Qué locura!, argumentó, pero se dio cuenta de que Aizawa no se lo creía. El hombre hablaba con cautela, no quería asustar al niño. Si iba a acogerlo, necesitaba generar confianza. Está bien, está bien. No hace falta que me lo muestres, de acuerdo. Pero al menos dime que curaste la herida. El temblor empeoraba, ya había imaginado un montón de escenarios. Aizawa podría empezar a gritarle. Podría golpearlo, por ejemplo. Y podría irse sin más. Sí, así de fácil. No había nada que lo retuviera allí. O sea, no es que le importe. Oye, quédate conmigo, gritó Aizawa. No me iré, no gritaré y no te haré daño, y en serio, jamás. Lo prometimos con el meñique, ¿verdad, niño problemático? La sonrisa rota que le dedicó fue tan reconfortante que Izuku la odió. Podía sentir la alegría que le producía estar al lado de alguien a quien realmente le importaba. Lo había sentido precisamente con Katsuki, por Dios. Lo arruinaría todo, para la gente con la que se encariñó. Su madre se había ido por su culpa, ¿qué sería lo siguiente? ¿Qué podría ser peor que eso?, se preguntó. Kacchan, empezó, buscando las palabras adecuadas. Kacchan me limpió el brazo. Estoy bien, dijo, intentando mantenerse consciente, aterrorizado de perder el tiempo otra vez. Aizawa asintió, comprendiendo. Bien, dijo el hombre, necesitaba asegurarse de que el niño no se resbalara. No tenía ni idea de qué hacer si se ponía a llorar. Kacchan es ese niño rubio, ¿verdad? Izuku asintió, llevándose lentamente la mano al brazo para pellizcarlo. Está en la misma clase que tú. Las preguntas deberían mantenerlo ocupado, esperaba Aizawa.
¿Cuánto tiempo lo conoces? Nos conocemos desde pequeños, nuestras madres, se conocían desde la prepa, dijo Izuku, pellizcándose el brazo con todas sus fuerzas. No tenía ni idea de si funcionaría, pero sentía que se calmaba poco a poco. Aunque no somos amigos, ni siquiera le importo, él mismo lo dijo. Mirando hacia atrás, se alejó aún más y se apoyó contra la pared, permitiendo que su cuerpo descansara. No dijo nada cuando Aizawa se acercó lentamente. El hombre se arrodilló frente a él. Te ayudó, ¿verdad? No parece algo que una persona haría sin más. Diría que le importa, pero no sabe cómo decirlo. Parecía un mocoso. Se rió, viendo a Izuku esbozar una sonrisa. Puede ser agresivo, pero quiere ser un héroe, explicó Izuku. Eso me hace pensar que solo lo hace porque no quiere quedar mal. ¿Tan malo es eso?, preguntó el justiciero, apoyándose también en la pared. Y tú también querías ser un héroe, ¿verdad? A veces los héroes también necesitan ser rescatados. Suspiró. No lo alejes, aunque sea solo una persona. Me arrepiento muchísimo de haber alejado a Isashi. Puede que te sientas fatal, puede que sientas que no entienden por lo que estás pasando. La verdad es que no lo entienden. Izuku lo miró. Aizawa no había mencionado cuánto significaba para él el villano rubio del banco. Ahora lo entendía, pero si están dispuestos a quedarse, que se queden. No tienen obligación de hacerlo, lo hacen porque quieren. ¿Y si se lastima? ¿Y si se lastima por mi culpa? Izuku se abrazó las rodillas. Odiaba la ansiedad. La sola idea de que alguien más saliera lastimado por su culpa le daba náuseas. Lo arruiné todo. Mi mamá se fue por mi culpa. Mi papá se fue y luego regresó solo para descargar su ira con nosotros, por mi culpa. Toda esa gente que vivía en ese apartamento se quemó hasta las cenizas por mi culpa. ¿Cómo? Aizawa lo dejó hablar. Dudaba que Izuku hubiera hablado alguna vez de la muerte de sus padres desde ese día. Había oído al chico decir que su madre vendría a ayudar en la comisaría, y la culpa que había estado sintiendo, la culpa que también sentía por algo que no hizo. Necesitaba hablar de ello. ¿Cómo superaste la partida de todos tus seres queridos? ¿Cómo superaste la muerte de tu amigo?, preguntó, mirando al hombre e inmediatamente se tapó la boca con las manos, dándose cuenta de lo que decía y cerrando los ojos con miedo. No lo hice. Abrió los ojos lentamente, y Aizawa no parecía enojado ni molesto. Esperaba que le recordaran su lugar, pero el golpe que tanto le aterraba nunca llegó. Su respuesta fue tranquila y serena. Hay una diferencia entre seguir adelante y dejarlo ir, chico. No había seguido adelante, ni mucho menos. Simplemente había reprimido todas las emociones excepto la ira y había empezado a obsesionarse con la adrenalina. Pero necesita oír esto, pensó Aizawa mientras continuaba. Lo acepté, al menos hasta cierto punto, dijo. Aprendí a vivir con el hecho de que ya no estaba. No fui yo quien le dejó caer ese edificio encima ni le dije que salvara a esos niños, simplemente estaba allí, con un reto enorme como estudiante de segundo año, con poca o ninguna experiencia de campo y una peculiaridad que todos decían que era inútil. Aizawa lo miró a los ojos, el chico podía verlos brillar con lágrimas que amenazaban con derramarse. No fue tu culpa. Cuanto antes lo entiendas, mejor, Izuku. Solo intentabas ayudar a la gente, haciendo lo que los supuestos héroes en el centro de atención no hicieron. Al fin y al cabo, sigues siendo un niño que no merece nada de lo que le han hecho pasar. Izuku sintió que algo le goteaba por la mejilla, mojándole la camisa, mientras miraba al hombre con los ojos muy abiertos. Aizawa era un desconocido en el que había llegado a confiar, pero allí estaba, diciéndole todo lo que necesitaba oír. El hombre se secó las lágrimas con la manga. Así que no te castigues, dijo, y si alguna vez necesitas que alguien te escuche, aquí estaré, niño problema. _. El día siguiente en la escuela comenzó diferente. Izuku no estaba seguro de si era porque sus compañeros se portaban mejor, o porque su escritorio estaba limpio, estaba seguro de que había sido reemplazado por uno nuevo, o si era él quien era diferente. No había cambiado mucho, se veía igual, sonaba igual, pero algo en su mente se había conectado de forma diferente. Cuando Katsuki entró, simplemente asintió para saludarlo, pero no dijo nada hasta que llegó la hora del almuerzo y le compró algo de comida a Izuku. Luego regresaron a la azotea para comer. No entendía cómo pasaba el tiempo tan rápido cuando ya había terminado la escuela. Regresó a su escondite. Al buscar su mochila en el gimnasio, notó que la sangre del otro día había sido limpiada.
Con una leve sonrisa, subió las escaleras y abrió el nuevo expediente que había preparado. La droga rosa que Daisuke había estado tomando tenía una marca extraña en un lado y era idéntica al envase rojo de Trigger. Esto sí que es algo, murmuró emocionado mientras ponía las drogas una al lado de la otra y dibujaba la marca en una nota adhesiva, estudiándola, intentando entender cómo era. Un pico, quizá, dejó que sus ojos vagaran hacia la pantalla iluminada de su teléfono, era. Aizawa-san, oye chico, habló por teléfono e Izuku puso el altavoz, sin soltar el archivo que tenía a mano, solo llamaba para preguntar, ya saliste de la escuela, ¿verdad? Sí, estoy en casa ahora mismo, respondió. Oye, sé que me dijiste que tuviera cuidado con el caso Trigger y todo eso, pero creo que encontré una nueva pista. ¿A qué hora empieza tu trabajo? Ay, mi turno termina en, hubo una breve pausa. En 1 hora, te veo en tu casa en 2. Izuku se rió. Acabas de decir, ay. Sí, no salgas sin mí, ¿entiendes, niño problema? Sí, ¿has comido algo? Izuku acaba de almorzar hoy, pero no quería que Aizawa gastara su dinero en él y sabía que el hombre no tenía idea de cocina, debió haber tardado demasiado en responder y escuchó la voz de Aizawa de nuevo, ¿qué tal esa cajita feliz? Discutir no tenía sentido, así que Izuku aceptó la derrota y asintió. Sí, una comida feliz servirá.